Capítulo 40. Solo después de subir escaleras durante lo que se le antojaron horas, se dio cuenta Daniel realmente de la enormidad del palacio de Kresimir. Como había dicho de él, se trataba de un cascarón, el caparazón de lo que en otra época debían de haber sido miles y miles de habitaciones y salones y galerías. Solo quedaba la capa volcánica exterior, junto con la enorme escalera que ascendía en espiral junto al interior del muro. La ceniza iba disminuyendo a medida que subían. Sus pisadas comenzaron a levantar eco, y Daniel se dio cuenta de que los pequeños destellos de más arriba eran ventanas. Se obligó a sí mismo a subir más deprisa, sin prestar atención a si Del podía seguirle el paso o no. En el silencio casi absoluto, Daniel sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Le parecía ver colores pálidos titilando en las sombras, como auras fantasmagóricas de alguna magia muerta muchos años atrás. De vez en cuando, se elevaban en el aire nubes de ceniza como si fueran fantasmas. Al acercarse a lo más alto, vio las ventanas, sí, pero estaban demasiado altas para poder disparar desde ellas, y no había nada que pudiera usar para alcanzarlas. Siguió subiendo. Las paredes comenzaron a estar más y más cerca y la escalera se hizo más estrecha. Llegaron a una plataforma bañada de luz, ennegrecida por el hollín y tan amplia como un salón de baile. Daniel vio el arco del tejado sobre ellos y unas saeteras verticales en lo alto de las paredes. Daniel se apoyó contra una pared y esperó a que Del lo alcanzara. ¿Dónde?, preguntó Daniel cuando llegó el monje. Traía la respiración agitada. Daniel se lanzó hacia adelante y lo aferró por el dobladillo de la túnica. ¿Dónde? Dijisteis que podría disparar desde aquí. Señaladme alguna maldita ventana. Zarandeó a Del con fuerza. Allí. Gimoteó Del. Cerró los ojos y extendió una mano por encima del hombro de Daniel. Daniel lo soltó y se volvió. Cuando volvió a examinar la estancia, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Sintió como si una mano congelada le hubiera tocado el corazón. Aquello era el salón del trono de Kresimir. Al fondo se veía una tarima con 13 escalones que llevaban a un lugar donde había una silla ennegrecida. Vio luz detrás de la silla. Daniel subió los escalones a toda prisa. Pasó por delante del trono vacío y llegó a un arco sin puerta. Se armó de valor y entró. La habitación que encontró al otro lado lo hizo detenerse en seco. Ahogó un grito, abrumado. La habitación estaba bien iluminada y completamente amueblada. Había tapices en las paredes, cristal en las ventanas y una cama de 4 columnas en el centro. Sillas con tapizado de terciopelo y mesas con bordes de oro. Daniel había manchado la alfombra blanca con hollín. Bien podría haber entrado desde una cueva al Palacio del Horizonte. Se tropezó. ¿Habéis dejado atrás a Bo?, preguntó una voz femenina. Daniel se sintió débil. Julene entró desde un balcón. Sí, señora. Del apareció por encima del hombro de Daniel. ¿Y la niña?, dijo Julene con una sonrisa burlona. Cuidando a Bo. Del estaba erguido, con la cabeza en alto. Ya no temblaba. Ya ni siquiera se parecía a Del. La juventud de su rostro se desvaneció y solo quedaron arrugas. Mientras Daniel lo miraba, el falso monje extrajo del bolsillo un par de guantes de privilegiado y se los puso. Julene avanzó hasta Daniel. Le puso un dedo debajo de la barbilla y le levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Él se sentía enfermo. Muerto por dentro. Tenía el presentimiento de que quizá me perseguirías hasta aquí, dijo. Me alegro de haber dejado a Jekyll. ¿Cuál era el plan?, le preguntó al privilegiado. Ir disparándonos a nosotros hasta que no fuéramos suficientes para invocar a Kresimir, dijo Jekyll. Eso podría haber funcionado, admitió Julene. Se requiere mucho poder para lograr que Kresimir atraviese el vacío que separa los mundos. Daniel sintió que se tambaleaba. Anhelaba empuñar una pistola. Quizá pudiera matar al falso monje, al menos. Pero sus dedos no querían obedecerlo. Estaba derrotado. Lo sabía. ¿Por qué?, preguntó Daniel. Inhaló un par de veces, tratando de encontrar las palabras. ¿Invocar a Kresimir? Julene puso los ojos en blanco. No. ¿Por qué este perro? ¿Por qué la jugarreta? Él tranquilamente podría haber esperado y habernos matado a todos. ¿Por qué no matarme ahora? Julene se encogió de hombros. Si tu padre se las arregla para sobrevivir el fuego abismal que se aproxima, te mantendré con vida para tener algo de ventaja. No es muy ingenioso, pero es obstinado. Daniel trató de asimilar lo que ella estaba diciendo. Mátame ahora, le dijo. Ella le golpeteó el cuello con sus largas uñas. Lo haré si es necesario. Levantó una mano. Daniel cerró los ojos. Después de un momento los abrió y recibió una bofetada con la palma abierta.
Sintió que las uñas de Julene le raspaban la piel. Eso es por arrojarme por un precipicio, le dijo ella, y se volvió para irse. Daniel contrajo los dedos. Entonces podía moverse. Bien. ¿Qué podía hacer? ¿Irás a invocar a Cresimir? Preguntó. Julene rió. Ya está hecho. Iré a verlo descender. ¿Quieres acompañarme? La última vez que tocó la tierra, hizo que se hundiera media montaña. Quizá te convenga estar protegido por mis poderes. Jekyll pasó después de Julene con expresión preocupada. Daniel los miró sorprendido. Apoyó los dedos en su pistola, y luego los siguió. El balcón estaba lleno de gente. Unos 20 privilegiados, si no más. Tenían la vista clavada en el cielo. Daniel estaba en la cima del enorme edificio, o lo más cerca que se podía llegar. Pasó a codazos por entre los privilegiados y miró por el borde. Acalló una risotada histérica al darse cuenta de que había un coliseo junto al lago. Desde donde estaba, se veía el interior. Disfruta del espectáculo, le susurró una voz al oído. Era Jekyll. El falso monje le ofreció una sonrisa superficial. Me dais asco, le dijo Jekyll. Tú y los de tu clase. Cresimir destruirá a los magos de la pólvora de una vez por todas. Malditos marcados. Daniel agarró a Jekyll por la pechera de la túnica. Jekyll sonrió burlón y levantó las manos. Daniel lo lanzó por el balcón. Los gritos del sujeto duraron mucho tiempo, incluso cuando rebotó y se deslizó por el exterior de la brillante roca volcánica que formaba el cascarón del edificio. ¿Qué? Preguntó alguien. ¿Quién diablos es este? Dijo un privilegiado. Daniel desenfundó una pistola y se preguntó para qué. ¿Qué daño podía llegar a hacer? Con el rabillo del ojo llegó a ver una luz refulgente entre las nubes. Se sintió palidecer. Apretó la mano que sujetaba la pistola. Al menos podría llevarse a algunos de ellos consigo. Un privilegiado alzó sus manos enguantadas en dirección a Daniel. Los dedos se le contrajeron. Daniel levantó la pistola, pero dudó cuando, de pronto, el privilegiado se arrojó por el balcón, aparentemente con total alegría. Otro privilegiado hizo lo mismo. Luego un tercero cayó gritando y arrancándose los ojos. Daniel se volvió en dirección a la entrada del balcón. Allí estaba Capoel, con las piernas separadas y los brazos abiertos. Su pelliza de gamuza tenía el cuello abierto como por un descuido, y su morral yacía a sus pies. Había muñecos desparramados todo a su alrededor. Su cabello color fuego estaba descontrolado. Levantó una mano. Los muñecos, docenas de ellos, se elevaron en el aire. Se ordenaron frente a ella como cartas frente a una adivinadora, sostenidos por manos invisibles. Julene descubrió a Capoel, y lanzó un alarido. Todo sucedió a la vez. Los privilegiados buscaron sus guantes frenéticamente e hicieron gestos de protección. Julene se quedó helada, como si hubiera caído presa del pánico, y Capoel comenzó a atacar. Le brotó fuego de la punta de los dedos. Impactó en varios de los muñecos, y algunos privilegiados estallaron en llamas. En su mano apareció una aguja. La clavó con fuerza y a toda velocidad en diferentes muñecos. El balcón se llenó de gritos de dolor. Un destello de luz se dirigió velozmente hacia Capoel, procedente de un privilegiado que consiguió lanzar un hechizo. Ella ni siquiera se inmutó. La luz se desvió y dio de lleno contra un muñeco. El privilegiado que estaba a la derecha de Daniel se convirtió en polvo y fue arrastrado por el viento. La mangosta había encontrado el nido de la serpiente, y Daniel estaba justo en el medio. Levantó la pistola y le disparó a un privilegiado que no estaba recibiendo atención alguna por parte de Capoel. Dejó esa pistola a un lado y cogió la segunda. Después de usarla, se descolgó el fusil del hombro. Mientras Capoel diezmaba a los privilegiados, Julene recuperó la compostura. Apretó los puños y avanzó hacia la salvaje con el rostro retorcido de furia. En ese momento, Daniel sintió miedo, y no por sí mismo. Por mucho que pudiera enfrentarse a los privilegiados queseños con sus poderes desconocidos, Capoel no podría derrotar a Julene. Daniel cargó contra Julene con la bayoneta. Ella agitó una mano y lo lanzó volando por los aires. Chocó contra la barandilla del balcón y sintió que algo crujía. Apenas había podido frenar su caída, luchando por asirse de algo, por lo que su fusil quedó tirado en el otro extremo del balcón. Alrededor de Julene había privilegiados moribundos o ya muertos, y ella siguió avanzando hacia Capoel. Los muñecos de Capoel se derretían cuando los privilegiados morían. Algunos se tambaleaban y caían, otros se iban con el viento. Ella giró las manos y los muñecos que quedaban rotaron. Daniel reconoció el de Julene. Capoel masajeó el aire por encima del muñeco, y Julene rió con ferocidad. Capoel abrió la boca. Daniel, huye.
La voz había salido de Julene, pero no había sido la de ella. Se trataba de la voz de una niña, una voz cargada de desesperación. Vete ahora. Julene no parecía darse cuenta de que había hablado. Bajó la cabeza y arremetió contra Capoel con las puntas de los dedos escupiendo fuego. Todo lo que tocaba estallaba en llamas, tanto roca como carne. Una llamarada cayó sobre varios de los muñecos y 2 privilegiados aullaron de dolor. Daniel encontró su fusil en el otro extremo del balcón. Los privilegiados que quedaban no parecieron siquiera reparar en su presencia. Habían retrocedido para alejarse todo lo posible de Capoel, se habían dispersado y elevaban las manos en el aire en un intento frenético por desviar los poderes de la muchacha. No, Daniel no iría. No dejaría que Capoel luchara sola. Cogió su fusil. Revisó el cañón. La bala se había perdido en la caída. Vació el cañón y cargó otra bala, y luego otra, ambas de banda roja. Metió un trozo de algodón para que los proyectiles no se salieran. Un privilegiado avanzó dando tumbos hacia él con las manos levantadas. Él le clavó la bayoneta en el ojo. Buscó un lugar de la barandilla en el que pudiera acomodarse para apuntar. El resplandor que había visto antes seguía descendiendo de los cielos. Parecía una nube que se acercaba. Perdía altura muy rápido. La nube pasó volando por encima de ellos y descendió en el centro del Coliseo. Daniel se pasó la lengua por los labios. Se aclaró la garganta. Trató de estabilizar sus manos. Un poco de pólvora lo ayudó a despejar la mente y a aguzar la vista. El Coliseo estaba demasiado lejos. 10 kilómetros, al menos. No había forma de que pudiera acertar en un blanco tan lejano. Inhaló hondo. La nube tocó el suelo. Un pie emergió de la nube, seguido por una persona. Daniel tuvo que hacer un esfuerzo para no perder el conocimiento. El hombre de la nube era más hermoso que cualquier otra persona que Daniel hubiera visto en su vida. Su piel era perfecta, su cabello dorado era largo y brillante. Llevaba una túnica, algo que parecía salido de una obra de teatro sobre la era de Kresimir. Salió de la nube e hizo una pausa. Su perfecto rostro estaba mancillado por el ceño fruncido. Daniel parpadeó para quitarse el sudor de los ojos y apretó el gatillo. El disparo le resonó en los oídos. Bajó el fusil. Más que ver, sintió las balas que volaban hacia Kresimir. Su voluntad las mantuvo en el aire, incluso cuando deberían haber caído al suelo. Comenzó a dolerle la mente por el esfuerzo, las manos comenzaron a temblarle. Le brotó un dolor de cabeza repentino mientras iba quemando la pólvora de su cuerno para mantener las balas en el aire. Aún así, siguió aguantando. Una bala entró por el ojo derecho de Kresimir. La otra le dio en el pecho y le atravesó el corazón. Daniel vio que el cuerpo del dios se desmoronaba. Daniel sintió que le nacía un sollozo del pecho. Había matado a un dios. Se dejó caer al suelo del balcón. El rugido de furia de Julene le atravesó el cerebro, pero a Daniel no pudo importarle menos. Oyó un golpe tremendo, y el mundo comenzó a temblar. Se abrazó al fusil, tratando de colocarse en posición fetal. El edificio se estaba derrumbando. He matado a un dios. Capoel. ¿Seguía con vida? Daniel logró ponerse de pie y dejó el fusil a un lado. No se veía a la muchacha por ninguna parte. Ni tampoco a Julene. El edificio crujió y se tambaleó bajo sus pies. ¿Otro terremoto? Fuera, en el centro del lago del Pico, un gran geyser escupió agua al aire. Daniel sintió el calor que emanaba. Se obligó a entrar en el edificio. Capoel yacía cerca del arco que daba al salón del trono. Le salía sangre de la boca, de la nariz y del rabillo de un ojo. La muchacha lo miró, aferrándose a uno de sus muñecos. Era Julene, sin lugar a dudas. El muñeco tenía una expresión de furia absoluta. Daniel cayó de rodillas junto a Capoel. No puedo llevarte a ningún lugar seguro, le dijo. Ya no queda ningún lugar seguro. He matado a un dios. Capoel puso cara de sorpresa. Daniel se ahogó con su propio llanto. Paul. Ella sonrió, extendió la mano hacia él, lo tomó de la nuca y lo acercó a ella con más fuerza que la que Daniel podría haberse imaginado. Fue entonces cuando sintió que el edificio se hundía debajo de ellos.